Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema clave de la ingeniería química, la extracción líquido-líquido. Tenemos como guía unos apuntes muy completos del doctor Rendón Hernández. La idea es entender bien qué es, por qué se usa tanto y cómo funciona, ¿no? Sacar lo esencial de este material. Exacto. Esencialmente es separar componentes de una mezcla líquida. Usas otro líquido, el solvente, que los disuelve de forma distinta. Es una operación de transferencia de masa, fundamental en muchas industrias. Y bueno, ya veremos por qué a veces es la mejor opción. Perfecto. Entonces vamos a desglosarlo. ¿Qué es exactamente? A ver, hablamos de transferir masa, un componente entre dos líquidos que no se mezclan del todo, ¿verdad? Como agua y aceite. Justo. Usas un solvente para, digamos, pescar selectivamente uno o más componentes de la mezcla de partida, la alimentación. La clave, como dices, es que no se disuelven igual en el solvente. ¿Y por qué haríamos esto en lugar de, no sé, destilar? Buena pregunta. Fíjate que a menudo es más barato que destilar, sobre todo si las cosas que quieres separar hierven a temperaturas muy parecidas. Ah, claro, o si forman esos azeótropos. Exacto, esas mezclas que la destilación simple no puede separar. El material menciona el caso del butadieno y el butileno, un ejemplo típico. También puede reemplazar a la cristalización o a la evaporación al vacío en algunas situaciones. Y como la solubilidad depende mucho de la química, pues es genial para separar compuestos de una misma familia, ¿sabes? Que químicamente se parecen pero no se disuelven igual. Entiendo. Entonces, al final del proceso, ¿con qué nos quedamos? Pues mira, te quedan dos corrientes líquidas. Una es el extracto. Ahí tienes el solvente que añadiste, ahora cargado con lo que querías sacar, el soluto. Ok, el solvente más lo extraído. Eso. Y la otra es el refinado. Es la mezcla original, pero ya sin tanto de ese soluto que te llevaste. Empobrecida, digamos. Luego, claro, lo normal es querer separar el soluto del solvente en el extracto, para tener tu producto extraído limpio. Y muy importante, recuperar ese solvente para volver a usarlo. Eso es clave para que el proceso sea rentable. A veces también se trata el refinado si queda solvente valioso ahí. Lógico lo de recuperar el solvente por los costos. Y bueno, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo pones en contacto todo esto? Fundamentalmente, lo puedes ver como dos grandes pasos. Primero, la extracción en sí. Mezclar bien la alimentación y el solvente. Esto puede ser por lotes, en un tanque, digamos, o de forma continua, que es lo más común en la industria. Ahí es donde ocurre la transferencia de masa. El contacto íntimo, ¿no? Justo. Y segundo, la regeneración del solvente. Una vez que el solvente atrapó el soluto, hay que separarlos. Como dicen las notas, la destilación es súper común para esto. Recuperas el solvente y lo mandas de vuelta al inicio. Cada ciclo de contacto, separación y recuperación es lo que llamamos una etapa o estadio. Y si en una etapa logras que las fases llegan al equilibrio perfecto, bueno, eso es una etapa ideal o teórica, un concepto útil para diseñar. Mencionaste distintas formas de hacer el contacto. Correcto. La más simple es una sola etapa. Imagina que mezclas todo junto, agitas y dejas que se separe por gravedad. Como una destilación flash, pero con líquidos. Ok, mezclar y separar. Exacto. Obtienes un extracto y un refinado en equilibrio. Pero si necesitas separar mejor, más eficientemente, usas múltiples etapas. Los apuntes mencionan el flujo cruzado y sobre todo el contracorriente. Este último es muy eficiente. Puede ser simple o incluso con reflujo, algo más complejo. La idea es maximizar cuánto soluto pasa al solvente usando varias etapas de contacto. Parece que aquí el líquido que usamos para extraer, el solvente, es súper importante. Elegirlo bien es crucial, ¿no? Totalmente. Es quizá la decisión más importante. Puede determinar si el proceso funciona o no y qué tan caro es. ¿Y qué buscamos en un buen solvente? Las notas dan una lista larga. Sí, y con razón. A ver, primero, selectividad. Que prefiera disolver lo que te interesa, el soluto C, y no el líquido que lo acompaña, el diluyente A. Segundo, buena capacidad. Que disuelva bastante de ese soluto, para no usar toneladas de solvente. Eso se mide con el coeficiente de distribución, K. Selectividad y capacidad, ok. ¿Qué más? Que sea lo más inmiscible posible con el diluyente. Que no se mezclen para que se separen fácil. Una buena diferencia de densidad también ayuda a que se separen por gravedad, una fase arriba y otra abajo.
Y luego, cosas prácticas y económicas. Que sea fácil y barato de recuperar, generalmente por destilación, así que su punto de ebullición importa. ¿Y la seguridad, imagino? Claro, que sea estable, no tóxico, no inflamable, no corrosivo. Y si además tiene alguna afinidad química especial por el soluto, mejor. Mencionaste toxicidad e inflamabilidad. ¿Hay alguna regla general? Por ejemplo, si trabajas con agua. Sí, la polaridad es clave ahí. El material lo dice claro. Solventes muy polares como metanol, etanol, acetona se mezclan totalmente con agua. No sirven para extraer desde agua a otra fase. Necesitas solventes de baja polaridad, que no se mezclen con agua, como diclorometano, éter, acetato de etilo, hexano, tolueno. Hay una tabla útil en el documento que lista varios. Dice si flotan o se hunden en agua por su densidad y alerta de peligros. Ojo con eso. Benceno, por ejemplo, es carcinógeno y se evita. Vale, mucho cuidado con el solvente. Y aparte del solvente, ¿qué más afecta la extracción? Varias cosas. La temperatura es súper importante. Cambia la solubilidad, la viscosidad, puede hasta dañar el producto si es sensible. La presión no suele afectar tanto a los líquidos, pero a veces sí. La velocidad a la que metes los líquidos y la agitación son claves para que se mezclen bien. Más turbulencia suele ser mejor para la transferencia. Entiendo. Luego, el grado de separación que buscas. Si quieres algo muy puro, necesitas más etapas, y eso cuesta más. Y cuidado con problemas prácticos. A veces se forman emulsiones, mezclas que no se separan ni a piros o espumas. Complican todo. Con 3 componentes, jugando diluyente A, soluto C, solvente B. ¿Cómo podemos visualizar qué pasa? No debe ser fácil con una gráfica normal de 2 ejes. Exacto. Aquí es donde entran los diagramas ternarios. Normalmente se dibujan como triángulos equiláteros. Son una herramienta visual súper potente para 3 componentes. Cada vértice es un componente puro. 100% A, 100% B, 100% C. Y lo genial es que cualquier punto dentro del triángulo es una mezcla de los 3. Y las proporciones, las fracciones en masa o mol, siempre suman 1, o 100%. Se suele poner el soluto C arriba, el diluyente A abajo a la izquierda y el solvente B abajo a la derecha. Pero bueno, lo importante es ser consistente. Entre fases. El tipo más común en extracción es el tipo I. Ahí solo un par de componentes no se mezclan bien, digamos A y B. En ese diagrama tipo I aparece una zona curva dentro del triángulo. Si preparas una mezcla y su composición cae dentro de esa zona, se va a separar sola en 2 fases líquidas. Una rica en solvente, el extracto E, y otra rica en diluyente, el refinado R. Y las composiciones exactas de esas 2 fases en equilibrio están justo sobre la curva que define esa zona. ¿Y cómo sabemos cuánto soluto se va a cada fase? ¿Cuánto se extrae? Para eso usamos el coeficiente de distribución o reparto, que se llama K. Es simplemente la concentración del soluto en la fase extracto dividida por su concentración en la fase refinado, cuando están en equilibrio. K igual a C en extracto, C en refinado. Si K es alto, el soluto prefiere irse con el solvente. Pero ojo, K no es constante. Depende del solvente, de las concentraciones de todo y de la temperatura. O sea que necesitamos datos experimentales para saber cuánto vale K. Generalmente sí. Las interacciones son complejas. El material pone un ejemplo con ácido pícrico, benceno y agua. Ahí se ve clarísimo cómo K cambia bastante según cuánto ácido haya. Ese ejemplo también muestra cómo usas esos datos de K y balances de masa para calcular cuánto solvente necesitas para bajar la concentración del soluto hasta donde tú quieres. El cálculo puede ser largo, pero esa es la idea. Y aparte de las concentraciones, podemos saber cuánto extracto y cuánto refinado vamos a obtener. ¿Las cantidades totales? Sí, para eso se usa la regla de la palanca. Es un truco gráfico que se usa dentro de esa zona de 2 fases del diagrama. Relaciona el punto de la mezcla global con los puntos de las fases en equilibrio sobre la curva y te da las cantidades relativas de cada fase. Es como una balanza. El material tiene otro ejemplo donde se usa para calcular cuánto ácido sulfúrico, nítrico y agua necesitas para preparar una mezcla específica. De nuevo, la regla de la palanca es la herramienta gráfica clave. Volvamos a esa zona de 2 fases del diagrama tipo I. Dijiste que en las composiciones de extracto E y refinado R en equilibrio están sobre la curva. ¿Están conectadas de alguna forma? Sí, claro.
Están unidas por una recta de reparto o tie line. Cada recta de reparto conecta un par de fases, E y R, que pueden existir juntas en equilibrio. Y la inclinación de estas rectas es súper informativa. Te dice visualmente si el soluto C prefiere irse con el solvente B, al extracto, o quedarse con el diluyente A, en el refinado. Si las rectas se inclinan hacia el lado del solvente B, K es mayor que 1. Si se inclinan hacia A, K es menor que 1. Y si añades más y más soluto C, los puntos E y R se van moviendo por la curva y se acercan, hasta que se juntan en un punto, el punto de pliegue o plight point. ¿Y qué pasa ahí? Ahí las dos fases se vuelven idénticas. La mezcla se vuelve una sola fase homogénea. En ese punto, K vale exactamente 1. Ya no hay separación. Buena pregunta. La selectividad beta mide que también el solvente separa C de A. Compara la proporción Ca en el extracto con la proporción Ca en el refinado. Un beta es bueno. No se ve directamente en el diagrama ternario estándar, pero la información está ahí en las composiciones de I y R de las rectas de reparto. Puedes calcular beta a partir de ellas. Fíjate, puedes tener un K alto, el solvente disuelve mucho soluto, pero una beta baja, porque también disuelve mucho diluyente A. No es lo ideal. Buscas buen K y buena beta. ¿Y si no tenemos datos experimentales para todas las rectas de reparto que necesitamos? ¿Qué hacemos? ¿Inventamos? No inventamos. Hay métodos gráficos para, digamos, interpolar o dibujar nuevas rectas de reparto de forma consistente. Si tienes algunas rectas experimentales, puedes usar estos métodos. Los apuntes mencionan Alders, Sherwood, para estimar las intermedias con cierta confianza. Son construcciones geométricas basadas en cómo se comportan las rectas que sí conoces. Ok, creo que ya tenemos las herramientas. ¿Cómo aplicamos todo esto al caso más simple? El contacto en una sola etapa. Perfecto. Imagina que tienes tu alimentación F, mezcla de A y C. La pones en el diagrama. Y tienes tu solvente B puro, en otro vértice. Mezclas una cantidad de F con una cantidad de B. La composición de la mezcla total, M, estará en la línea recta que une F y B en el diagrama. Calculas dónde cae ese punto, M. Si está dentro de la zona de dos fases, bingo. Se va a separar. Ese punto M tiene que estar sobre una recta de reparto. Los extremos de esa recta donde corta la curva te dan las composiciones del extracto E1 y del refinado R1 que obtendrás. ¿Y luego las cantidades? Con la regla de la palanca, usando los puntos F, B y M, o M, E1 y R1, puedes calcular cuánto E1 y cuánto R1 vas a obtener a partir de lo que metiste de F y B. Las notas tenían ejemplos con números, ¿no? Con ácido acético, cloroformo y agua. Sí, exacto. Hay ejemplos que te llevan paso a paso. Uno calcula cuánta agua, el solvente, necesitas como mínimo para que empiece a separar, o como máximo antes de que se disuelva casi todo. Otro busca la máxima concentración de ácido que podrías lograr en el extracto, sin contar el agua, que gráficamente es trazar una tangente a la curva. Y el último, hacer cálculo completo. Metes tanto de alimentación con tanto por ciento de ácido, le añades tanto de agua, encuentras el punto M, encuentras o interpolas la recta de reparto, lees las composiciones de E1 y R1, calculas las cantidades. Y al final ves cuánto ácido lograste extraer. Esos ejemplos muestran cómo se usa el diagrama para diseñar o predecir el resultado de una etapa. Entonces, para resumir, la extracción líquido-líquido es una herramienta potente, una alternativa a la destilación cuando ésta no funciona bien, y se basa en cómo se disuelven las cosas. La clave es elegir bien el solvente y entender el equilibrio entre los tres componentes. Y para eso, los diagramas ternarios son fundamentales, incluso para el caso más simple. Exactamente. Es un ejemplo claro de cómo entender el equilibrio de fases y usar estas herramientas gráficas te permite diseñar procesos químicos. La interacción entre esos tres, diluyente, soluto y solvente, es lo que manda. Y quizá una reflexión final. Hemos hablado mucho de separar el soluto del diluyente, pero en la vida real siempre te va a quedar un poquito de solvente disuelto en el refinado y un poquito de diluyente en el extracto. Minimizar esas pérdidas de solvente y recuperarlo bien, de forma económica y sin contaminar, eso es otro desafío importante que sale directamente de estas curvas de equilibrio. ¿Cómo limpias tus productos finales de esas trazas de solvente? Ahí hay otra capa de complejidad en la práctica industrial.